Estamos en los cuartos de final del torneo de candidatos de 1968, donde se busca un retador al título mundial del soviético de origen armenio, Tigran Petrosyan. Esta corresponde a la novena y última partida del match entre el soviético de origen letón, Mikhail Tal, conocido como el Mago de Riga, y el yugoslavo Svetozar Gligoric, uno de los mejores jugadores del mundo en la época. El marcador de momento está 4,5 a 3,5 a favor de Tal, así es que Gligoric está obligadísimo a ganar con negras. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, rápidamente recordarte que en nuestro sitio web hay un montón de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Mikhail Tal con E4, responde Svetozar Gligoric con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal. Sigue esto con alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6. Y ahora, como este peón recién movilizado protege a su compañero D5, el caballo negro del flanco de dama queda totalmente liberado y así puede ir a la casa del alfil español. Es por ello que acá es importante jugar C3, que es lo que hace Tal, a fin de darle una ventana de escape a su alfil español. Continúa esto con enroque, H3 controlando posibles saltos de piezas negras en G4, H6 las negras hacen lo propio, D4, torre E8, caballo BD2. Ahora verás la típica maniobra de caballo en la Ruy López, que también se da en el yugo piano. Continúa el juego, caballo F1, alfil B7, caballo G3. Y desde G3 el caballo protege al peón D4, pero también mira y controla la casilla de F5. Sigue esto con caballo A5, persiguiendo al alfil español. Por supuesto, este se retira, alfil C2, caballo C4, alfil D3. Ahora bien, B3 acá es totalmente factible también, y al menos a mí me gusta más. Pero en la partida se ha jugado alfil D3, sigue esto con caballo B6, alfil D2, C5, D5, bloqueando el centro del mago de Riga, a fin de no darle rupturas beneficiosas a las negras. Recordemos, el mago de Riga está arriba en el marcador y unas tablas le sirven para asegurar el match. Bueno, sigue esto con alfil C8, el alfil busca una mejor diagonal. Caballo H2, facilitando el avance de su peón F hasta F4 para lograr una ruptura que sea beneficiosa solo a las blancas. Caballo A4 tocando en B2. Ahora bien, C4 parecía algo más precisa, sobre todo porque abriría una importante diagonal para su dama. Me refiero a la que va desde A7 hasta G1. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Además, sígueme en todas las redes sociales, por supuesto. Pero bueno, he dicho que en la partida se ha jugado caballo A4 tocando en B2, continúa Tal con torre B1, Gligoric alfil D7, B3, caballo B6, C4, torre B8, F4, B por C4, B por C4, caballo A4, dama C2 conectando sus torres, E por F4, alfil por F4, torre B4, alfil D2 tocando a la torre, dama C7, Gligoric audazmente sacrifica la calidad, quiere crear algún tipo de pequeña masa de peones allí con algún peón en la columna B y en la columna A, cargar sobre la debilidad de el peón C4, por ejemplo, y todo aquello. Y es que el yugoslavo está obligadísimo a ganar, te lo vuelvo a recordar, tiene que arriesgar. Sigue esto con alfil por B4, Mikhail Tal acepta esta entrega de calidad, C por B4. Y con esto tenemos lo que te mencioné. Las negras han logrado acentuar la debilidad del peón C de las blancas. Interesante decisión entonces ha sido la del maestro yugoslavo. Continúa la partida con torre F1, alfil E7, rey H1 quitándose de la diagonal G1 a 7. Sigue esto con A5, dama D2, caballo C5, alfil C2, alfil D8. Ahora bien, alfil A4 buscando cambiar alfiles para llevar luego un caballo hasta C3 era mucho mejor para las negras. Pero el juego se ha realizado un movimiento alfil D8, sigue Tal con torre B E1,
Gligoric alfil C8, caballo F3, caballo FD7. Y llegamos a esta posición donde las negras han desplegado sus piezas con el fin de lograr el tan anhelado bloqueo con un caballo E5, aunque más estabilidad generaba jugar el otro caballo D7, el DC. Pero bueno, a ver, Mikhail Tal, considerando estos elementos, la idea negra de jugar caballo E5 se anticipa y responde E5. Excelente jugada. Esta es una idea típica en la lucha contra un bloqueo, sacrificar un peón antes que el rival logre el mencionado bloqueo. Esta jugada realizada por Mikhail Tal ayuda a las blancas a cerrar la columna E y abrir la diagonal B1H7 para un futuro ataque. Sigue esto con caballo por E5 y ahora dama F4, una jugada interesante que prepara el reagrupamiento de sus piezas, con ideas tales como caballo H5 y dama G3, focalizando el ataque sobre el rey negro. Ahora bien, cabe decir que más preciso que todo esto era simplemente jugar caballo por E5, torre por E5, torre por E5, D por E5, continuando con las simplificaciones. Pero probablemente esto era muy papero para Mikhail Tal y por eso juega dama F4. Sigue esto con torre E7, jugada que permite desclavar al caballo, aunque la torre queda muy rara allí en E7. Por tanto, más natural era jugar un torre F8. Pero bueno, esto siempre lo digo con el máximo respeto a los maestros, pero objetivamente hay que decir que era mejor torre F8 que este torre E7. Bueno, sigue esto con caballo D4, echando un ojo a múltiples debilidades, tales como las de las casillas B5, C6 y F5. Ahora bien, caballo H5 seguido de dama G3, que era parte de la idea que mencioné previamente, parecía aún más fina. Pero bueno, en la partida se ha jugado el ya mencionado caballo D4, caballo ED3. Ahora, caballo por C4 fallaría por la mágica dama por F7 jaque y las negras ya tendrían que abandonar en vista de torre por F7, torre E8 jaque, torre F8 y mata a la siguiente con cualquiera de las dos torres blancas. Pero en la partida Gligoric ha jugado la correcta caballo ED3, alfil por D3 quebrándole las patas al caballo, caballo por D3, torre por E7, dama por E7, dama E4. Ahora sí, buscando el cambio de damas, puesto que al desaparecer las damas, la debilidad del peón de D6 se acentuaría. Sigue esto con caballo E5, caballo C6, buena jugada, intentando forzar los cambios, caballo por C6, D por C6, dama E5, dama por E5, D por E5, torre D1. Y bueno, ya no existe un peón débil en D6 por parte de las negras, pero sí una columna abierta para la torre y un peligroso peón pasado allí en C6. Sigue esto con alfil C7, controlando todas las posibles entradas de la torre desde D6 hasta D8. Sigue esto con caballo E4, preparando por supuesto caballo D6, que iría en apoyo del avance triunfal del peón pasado. Sigue esto con rey F8, caballo D6, alfil por D6, quebrándole las patas al caballo invasor, torre por D6, rey E7, torre D5, A4, C7, B3, A por B3, A por B3, torre por E5 jaque, rey D6, torre B5, rey por C7, torre por B3. Acá las negras bien podrían abandonar, pero siguen jugando. Sigue esto con rey C6, C5, por supuesto el peón es incomestible, ¿verdad? Así es que Gligoric juega alfil E6, atacando a la torre, torre C3, alfil D5, rey G1, F5, torre A3, rey B7. En caso de rey por C5 seguiría torre A7 atacando al peón de G7. Y luego de G5 entonces torre H7 e igualmente comenzaría a desmoronarse la mayoría de peones de las negras en el ala de rey, que sería la última esperanza de las negras, ¿verdad? Así es que esto se ha jugado con rey B7. Sigue esto con torre G3, G5, torre E3, rey C6, torre E7, rey por C5, torre H7, G4, H por G4, F por G4, torre por H6, alfil B7, torre G6. Y ante esto, Svetozar Gligoric abandona la partida. La razón es que tras alfil C8, cuidando del peón, las blancas responderían con rey H2,
Las negras rey D4, rey G3, rey E4 y ahora cambiar piezas y llegar a un final de rey y peón contra rey absolutamente ganado. Fíjate, torre por G4 jaque, alfil por G4, rey por G4, rey E5 intentando reposicionarse para oponerse al rey blanco, pero tenemos esta jugada, rey G5 manteniendo la oposición, rey E6, G4, rey F7, rey H6, rey F8, G5, rey G8 y acá mucho cuidado, pues solo una jugada ganaría. ¿Entiendes cuál es? Rey G6, esta es la jugada, puesto que en caso de G6, por ejemplo, esto sería tablas, tras rey H8 y ahora si avanzas el peón no podrías progresar. Así es que por supuesto, oposición, concepto que ya hemos visto en otros videos del canal y que por supuesto he dicho que cuando hay una oposición al bando que le toca jugar pierde la oposición. Es el turno de las negras en esta variante ejemplo, así es que rey F8 sería contestado con rey H7 y luego de rey F7 seguiría simplemente G6 jaque, rey F8, G7 jaque, rey F7, G8 coronando dama con jaque y listo, pan comido para las blancas. Mijaíl Tal gana en una partida bastante curiosa, interesante, donde Grigoric estaba forzada a ganar, entrega esa calidad para poder arriesgar un poco más y generar desequilibrio de la posición, pero no le resultó al maestro yugoslavo y con ello Mijaíl Tal gana el match 5,5 a 3,5. Pero lamentablemente para él no alcanzaría esto, digamos, para seguir proyectándose mucho más en esta carrera de los candidatos, pues el candidatos en general lo terminó ganando Boris Spassky, que no solamente ganaría el candidatos, sino que también el título mundial al derrotar a Tigran Petrosian. Pero bueno, aquí tienes entonces rápidamente la tabla de posiciones, 5,5 a 3,5 como ya te he mencionado. Pero bueno, espero hayas disfrutado de esta partida, que apoyes el video con un like, que te suscribas, que me sigas en todas las redes sociales y por supuesto me despido reconociendo, más bien saludando a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior y también reconociendo a los mejores comentarios. Mando un fuerte abrazo y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.